Cordialísimo saludo. Sean todas y todos bienvenidos a la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia, UNI3 Colombia. Este es el espacio del aula taller Pensamiento Crítico en el siglo XXI. Estamos en el capítulo 7. Nos corresponde tocar el tema de la acentuada desigualdad social y económica. Partimos de hacernos una pregunta. ¿Estamos preparados para vivir en el segundo cuarto de siglo del siglo XXI? Pues para responder esa pregunta y otra que se denomina ¿estamos preparados para afrontar un mundo multicomplejo? Hoy nos ha correspondido analizar el segundo de 9 temas que hemos planteado. ¿Cómo se llama ese tema? La creciente desigualdad social y económica en el mundo. En la primera sesión vimos cómo una realidad o hay una transformación a partir de los cambios ambientales del planeta, el fenómeno del calentamiento global, el fenómeno de la contaminación del suelo, de los suelos, de la deforestación, de la contaminación de las aguas, de la contaminación del aire a partir de la existencia de partículas que se dan especialmente por la quema de combustibles fósiles, básicamente carbón, petróleo y gas, que producen CO2, que ha venido concentrando el calor al interior de la Tierra y el planeta se está calentando. Vimos temas interesantísimos como el de la huella hídrica. Ojalá hayan podido ingresar a la página web que nos planteaba el video para mirar qué tanta huella hídrica estamos produciendo, estamos dejando cada uno de nosotros. Bueno, hoy pasamos al segundo tema. El segundo tema tiene que ver con la desigualdad social y económica creciente en el planeta. Para aproximarnos a este fenómeno, les he traído un video que tiene 11 años ya el video, pero de una manera muy sencilla nos va a explicar qué es la desigualdad en el mundo. Mucha atención. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos.
Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Este no es el planeta que queremos. Es un planeta en el que se han concentrado la riqueza en muy pocas personas y en algunos países, y por eso la gran mayoría de las personas están atrapadas en lo que se conoce como la trampa de la pobreza. Este video que acabamos de ver tiene 11 años. Quiero que miremos qué ha pasado, porque es que la diferencia es bastante. En un video que se hizo el año pasado sobre este mismo tema. Mucha atención. ¿Sabías que hay un número que puede medir cuánta desigualdad hay en un país? Se llama coeficiente de Gini y es una de las herramientas más usadas en economía para entender qué tan equitativa es la distribución del ingreso o la riqueza en una sociedad. Hoy te explicaremos qué es, para qué sirve, cómo se mide, por qué surge la desigualdad, qué países tienen el mayor y menor coeficiente de Gini y, lo más importante, qué se puede hacer para reducir la desigualdad económica. Esto te ayudará a entender mejor el mundo en el que vivimos. Lo primero sería entender qué es la distribución del ingreso y la distribución de la riqueza. La distribución del ingreso es cómo se reparte el dinero que las personas ganan en un país. Algunas personas ganan mucho y otras ganan poco. La distribución de la riqueza es cómo se reparten las cosas valiosas que la gente tiene, como casas, tierras, empresas o dinero en el banco. Algunas personas tienen muchas propiedades y ahorros y otras casi nada. En un mundo ideal, todos tendríamos un pedazo de pastel más o menos igual, pero en la realidad algunos tienen mucho y otros casi nada. La economía estudia cómo se reparten esos recursos y qué se puede hacer para que la distribución sea más justa. Una vez entendida la desigualdad, ahora la pregunta sería, ¿qué es el coeficiente de Gini? El coeficiente de Gini es un número que va de 0 a 1 y que mide la desigualdad en la distribución del ingreso en un país o una región. Si el coeficiente es 0, significa que todos ganan exactamente lo mismo. En otras palabras, la riqueza está perfectamente distribuida. Si el coeficiente es 1,
significa que una sola persona tiene todo el ingreso y los demás no tienen nada. Obviamente ningún país tiene un Gini de 0 o 1, pero algunos están más cerca de la igualdad y otros de la extrema desigualdad. ¿Para qué sirve el coeficiente de Gini? El coeficiente de Gini sirve para medir y comparar la desigualdad económica entre países y dentro de ellos. Gobiernos, economistas y organismos internacionales como el Banco Mundial y la ONU lo usan para analizar cómo evoluciona la desigualdad a lo largo del tiempo. También se utiliza para comparar la distribución del ingreso entre diferentes países y evaluar el impacto de políticas económicas y sociales. Por ejemplo, si un país aumenta su Gini después de una crisis económica, significa que los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. ¿Cómo se mide el coeficiente de Gini? La forma más común de calcular el coeficiente de Gini es mediante la curva de Lorenz. Se ordena a toda la población de menor a mayor ingreso. Luego se traza una curva acumulativa del ingreso y se compara con una línea de perfecta igualdad, donde todos ganarían lo mismo. Cuanto más se aleje la curva real de la línea de igualdad, mayor será el coeficiente de Gini y, por lo tanto, mayor será la desigualdad. Su cálculo matemático es complejo, pero en términos simples se expresa como un número entre 0 y 1, o a veces como un porcentaje entre 0 y 100. ¿Por qué surge la desigualdad económica? La desigualdad económica surge por varios factores, entre ellos diferencias en los ingresos y acceso a empleos bien pagados. No todos tienen las mismas oportunidades laborales. Diferencias en la educación. Una persona con estudios universitarios suele ganar más que alguien sin educación formal. Estructuras económicas y políticas. En algunos países, las leyes favorecen a ciertos sectores o empresas, concentrando la riqueza en pocas manos. Factores históricos y geográficos. Países con una historia de colonización o explotación suelen tener más desigualdad, falta de políticas redistributivas. Si un gobierno no invierte en educación, salud y programas sociales, la desigualdad tiende a aumentar. ¿Qué países tienen el mayor y menor coeficiente de Gini? Según los últimos informes del Banco Mundial y la ONU, los países con mayor desigualdad, es decir, con el coeficiente de Gini más alto, son Sudáfrica, 63 centésimas, Namibia, 59 centésimas, Colombia, 54 centésimas, Belice, 53 centésimas, Brasil, 53 centésimas, Zambia, 51 centésimas, Angola, 51 centésimas, Guatemala y Honduras, 48 centésimas. Por otro lado, los países con menor desigualdad, coeficiente de Gini más bajo, son Eslovaquia, 24 centésimas, Eslovenia, 24 centésimas, Moldova, 26 centésimas, Países Bajos, 26 centésimas, Islandia, 26 centésimas, República Checa, 26 centésimas, Noruega, 27 centésimas, Bélgica, 27 centésimas. Esto nos muestra un patrón claro. Los países con sistemas de bienestar robustos y fuertes inversiones en educación y salud tienden a ser más igualitarios. ¿Y qué se puede hacer para reducir la desigualdad económica? Reducir la desigualdad es un reto enorme, pero existen soluciones que han demostrado funcionar. Invertir en educación de calidad para que más personas tengan acceso a empleos mejor pagados. Generar empleos formales y bien remunerados para reducir la brecha entre ricos y pobres. Tener sistemas de impuestos progresivos, donde los que ganan más contribuyan más. Mejorar el acceso a salud y seguridad social para evitar que las crisis golpeen más a los vulnerables. Combatir la corrupción y mejorar la transparencia en la administración pública. Tomar ejemplo de países con baja desigualdad, como los nórdicos, que combinan economía de mercado con políticas de bienestar. El coeficiente de Gini es mucho más que un simple número. Nos ayuda a entender la desigualdad económica y a buscar soluciones para un mundo más justo. La desigualdad no es inevitable. Con políticas adecuadas y sociedades más participativas, podemos construir un futuro con más oportunidades para todos. Como pudieron observar, Colombia es el país más desigual, más inequitativo, donde hay más brecha entre los
tienen mucho y la gran mayoría que tiene muy poco. Somos el país más desigual del continente americano. Solamente hay 2 países africanos que están por encima de esa condición que tenemos nosotros. Eso nos debe llamar a la reflexión, porque normalmente nos planteamos que Colombia es un país muy rico, que tiene muchísimos recursos. Sí, pero tenemos la población menos educada de toda Sudamérica, con menor nivel de escolaridad. El 66% de la población económicamente activa no es bachiller, o sea que no puede acceder a una formación técnica profesional porque se requiere ser bachiller. No puede acceder al conocimiento, no puede acceder a la tecnología. Entonces es un tema a tener muy presente en este tema. En este momento estamos charlando sobre la desigualdad. Esa desigualdad no se está reduciendo. No estamos en una lucha contra la desigualdad. Los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, el primero de todos es disminuir la pobreza. Miremos qué dice la UNESCO sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, que dice eliminar la pobreza del planeta. Mucha atención. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Hoy, más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza. Y no solo en los países en desarrollo. En los países más ricos del mundo, 30 millones de niños y niñas crecen pobres. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos. Es uno de los mayores obstáculos para disfrutar de una vida digna. Entre sus manifestaciones figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a servicios básicos. Conlleva discriminación y exclusión social y atenta sobre los derechos humanos. La Agenda 2030 propone actuaciones para erradicar la pobreza extrema, mejorar la protección social y la cobertura de las personas pobres y vulnerables, asegurando mismas oportunidades de acceso a los servicios financieros, a los servicios básicos, a tecnologías apropiadas, a la propiedad y el control de las tierras y otros bienes y a los recursos naturales. Para todo ello se necesitan recursos, cooperación para el desarrollo y marcos normativos y políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género, ya que la mayoría de las personas pobres son mujeres. Acabar con la pobreza es posible. Se necesita menos del 1% de los ingresos anuales de los países más ricos del mundo. Es una cuestión de voluntad política, prioritaria para conseguir la sostenibilidad del planeta. ¿Nos ponemos a ello? Se necesita tan solo el 1% de los ingresos de los países más ricos para eliminar la pobreza en el mundo, según la UNESCO. La pobreza no solamente está en los países pobres, también ahora hay pobreza en los países ricos, en Estados Unidos, en Europa, en Canadá. También hay personas que viven en situaciones de pobreza. Bueno, pero esta es una moneda que tiene 2 caras. Esta es la cara triste. Hay una que pues a la gente le gusta mucho y pues son como los héroes, pero son la misma moneda, la misma moneda, solo que tiene 2 caras. Miremos la otra cara de la moneda. Ahí va. El índice de multimillonarios de Forbes hace un cálculo diario sobre el patrimonio neto de cada millonario. Así, da información actual sobre quiénes son los hombres más millonarios del mundo. A continuación, veremos quiénes son los hombres más ricos del mundo en 2025. Bill Gates es un magnate empresarial, desarrollador de software, inversor, autor y filántropo estadounidense. Es cofundador de Microsoft junto con su difunto amigo de la infancia, Paul Allen. Actualmente, Bill Gates tiene una fortuna de 103.800 millones de dólares.
Steve Ballmer es un empresario multimillonario e inversor estadounidense que fue director ejecutivo de Microsoft de 2000 a 2014. Es el actual propietario de Los Ángeles Clippers de la NBA. Asimismo, tiene el 8,75% de las acciones de Microsoft. A día de hoy, la fortuna de Ballmer está estimada en $125 mil millones. Warren Buffett es un inversor y empresario estadounidense. Es considerado uno de los inversores más grandes del mundo, además de ser el mayor accionista, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway. Warren Buffett tiene una fortuna de $141.100 millones. Sergey Brin es un empresario e informático teórico ruso y estadounidense que junto a Larry Page fundó Google. En conjunto, Brin y Page todavía mantienen el control de un 16% de la compañía. A día de hoy, la fortuna de Sergey Brin está estimada en $152.500 millones. Larry Page es un ingeniero en computación y empresario estadounidense de origen judío, creador de Google junto a Sergey Brin, clasificado como la sexta persona más rica del mundo con un patrimonio de $159.700 millones. Bernard Arnault es un empresario francés, cofundador, presidente y director ejecutivo de LVMH, el mayor grupo de artículos de lujo. A día de hoy su fortuna es de $168.800 millones. Larry Ellison es un empresario y emprendedor multimillonario e informático teórico estadounidense, cofundador de la empresa Oracle, de la cual posee un 35% y fue creador ejecutivo desde 1977 hasta 2015. A día de hoy su fortuna se estima en $205.600 millones. Mark Zuckerberg es uno de los fundadores de Facebook, o conocido como Meta desde 2021, y la red social homónima y su actual presidente. Para desarrollar la red, Zuckerberg contó con el apoyo de sus compañeros de la Universidad de Harvard, el coordinador de ciencias de la computación y sus compañeros de habitación Eduardo Saverin, Dusty Moskovich y Chris Hughes. A día de hoy, el patrimonio de Zuckerberg se estima en $211.100 millones. Jeff Bezos es un empresario, ingeniero y magnate estadounidense, fundador, presidente ejecutivo y exdirector ejecutivo de la empresa de venta en línea Amazon, de la cual posee el 7%. En 2015 fue el quinto hombre más rico del mundo y en 2017 alcanzó el primer puesto de la lista de Forbes. A día de hoy ocupa el segundo puesto con una fortuna de $236 mil millones. Elon Musk es un empresario, inversor, activista político, conservador y magnate. Es el fundador, consejero, delegado e ingeniero en jefe de SpaceX, director general y arquitecto de productos de Tesla, fundador de The Boring Company y cofundador de Neuralink y OpenAI. A día de hoy, en 2025, la fortuna de Elon Musk se estima en $416.200 millones, siendo así, con una enorme diferencia, el hombre más rico del mundo en la actualidad. No existe en el modelo de sociedad que hoy tenemos, no existe la posibilidad de que a los ricos les crezca de manera, por segundo les crece miles de millones de dólares sus fortunas, sin que al otro lado los pobres cada vez sean más pobres y tengan menos posibilidades. Este es un tema normal. Yo no sé si ustedes en su época de jóvenes, yo por lo menos lo hice, jugué Monopolio o Hágase Rico, donde habían unos hoteles, habían unas propiedades, habían unos ferrocarriles, había una serie de fichas y uno iba jugando y se tenían dinero. Y el juego es el mismo juego que estamos jugando en la sociedad moderna. Cómo unos van perdiendo y cómo otros van ganando. Ahora, este tema tiene que ser reglamentado porque las brechas son tan grandes que se daña el negocio. Si no tenemos cómo comprarle iPhone a Mac, a Apple, si no tenemos cómo comprarle el carro a Tesla, pues el señor Elon Musk no va a poder seguir agrandando su fortuna, y cada vez menos personas pues tienen menos posibilidades
obtener esos bienes. Por el tema de la concentración de la riqueza, la ampliación de las brechas entre los que más tienen y los que menos tienen, y por un nuevo fenómeno que tiene que ver, que lo vamos a ver, que es la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con una gran cantidad de revoluciones tecnológicas. También el cambio climático está apuntando a eso. La solución a ese tema a nivel global pues ya está planteada. La solución que surge de los sectores financieros en el Club de Davos, que es un club donde se hace el Foro Económico Mundial, se denomina la renta básica universal. Miremos de qué se trata la renta básica universal. Ahí va. La humanidad está a un paso de experimentar otra transformación histórica debido al desarrollo tecnológico. Empresas como WhatsApp mueven decenas de millones de dólares con solo 54 empleados. Son muchas las voces expertas que advierten sobre la futura escasez de empleo y que estiman que en 20 años el 40% de los puestos de trabajo habrán sido sustituidos por máquinas. El capitalismo actual no garantiza un empleo para todas las personas. Y además, un empleo tampoco es garantía de una vida digna o de una existencia libre. La política económica reciente, reformas laborales incluidas, supone un ataque a las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría y provoca cada vez más y más precariedad. Como consecuencia, se multiplican los despidos y el número de trabajadores pobres crece sin parar. Los efectos de estas reformas no son solo económicos. Según la OMS, en 2020, los trastornos de ansiedad y depresión serán la primera causa de enfermedad en el llamado mundo desarrollado. La capacidad de los más ricos de controlar gobiernos y mercados nos ha llevado a unos niveles de desigualdad social nunca antes alcanzados. Esta es la actual distribución de la riqueza en el mundo, donde el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto junto. Este modelo económico y político es insostenible. Necesitamos otro camino. Y una renta básica. La renta básica es un ingreso de cantidad al menos igual al umbral de la pobreza, pagado por el Estado de forma incondicional a toda la población. La incondicionalidad conlleva muchas ventajas. Se ahorran costes administrativos. Actualmente, un porcentaje altísimo de los impuestos destinados a ayudas monetarias se utiliza para que la burocracia decida quién merece recibirlas. Evita que las personas que estén percibiendo un subsidio queden atrapadas en la pobreza, ya que podrían buscar otros trabajos para aumentar sus ingresos sin miedo a perder la ayuda por ello. Libera a las personas que perciben las ayudas de la estigmatización social. Y sobre todo, la garantía incondicional de unos recursos mínimos supone una base para que las personas tengamos más libertad y menos miedo para decidir cómo queremos que sean nuestras vidas. Para ello, necesitamos tener recursos el día 1 de cada mes. No limitarnos a ser asistidos si caemos y podemos demostrar ante un burócrata que necesitamos ayuda. Libertad, en resumidas cuentas. Pensemos en el mundo del trabajo. Para tener el verdadero derecho a trabajar con dignidad, hace falta poder elegir. Los contratos de trabajo no se firman en igualdad de condiciones cuando a una de las partes, necesitada de recursos, no le queda otra que aceptar ese contrato. En cambio, la renta básica nos capacita para elegir empleos más dignos que se adapten mejor a lo que somos. También nos abre oportunidades para tirar adelante nuestros propios proyectos. Por otro lado, las personas que trabajen en sus casas sin recibir ningún dinero por ello, tendrán la posibilidad de liberarse de la dependencia material de sus parejas. Y las personas dependientes que requieren asistencia tendrán recursos para pensar su vida con libertad. En general, la renta básica nos permite llevar vidas más nuestras, donde quepan el ocio, los cuidados, el trabajo voluntario u otras actividades que no sean impuestas por la necesidad y el miedo. Diferentes encuestas y experimentos internacionales indican que con una renta básica la gente no dejaría de trabajar. En Europa, solo el 4% de las personas dice que lo haría. La tendencia mayoritaria en los humanos es la de tratar de sentirnos útiles. La renta básica es una palanca de activación de aquellos trabajos, remunerados o no, que verdaderamente nos realizan, en los que además podemos ser mejores y más eficientes.
En cualquier caso, recordemos que no hay empleo para todo el mundo. Mediante impuestos. El sistema fiscal es el mecanismo fundamental que hace que la desigualdad aumente o disminuya. Con un sistema fiscal progresivo, el porcentaje de impuestos que una persona debe pagar crece a medida que su riqueza se incrementa. Una renta básica así financiada produce una gran redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población. Sí, los ricos como ciudadanos también cobran la renta básica, pero para que pueda ser financiada, pagan más de lo que reciben. Venimos de un mundo en el que se suponía que el empleo garantizaba los ingresos. Este mundo ha quedado hecho añicos. Los pequeños retoques ya no son suficientes. Que no nos retenga el miedo. Urge repartir la riqueza de un modo que nos haga a todos y a todas algo más libres. La renta básica puede ser la oportunidad para que de una vez por todas agarremos el timón de nuestras vidas. Bueno, a grandes problemas, grandes soluciones. Es una propuesta, así como en Inglaterra, finalizando el siglo XIX y empezando el siglo XX, se inventaron el sistema de pensiones para garantizarle al trabajador que cuando termine su época productiva, así lo pensaban en esa época, no tener que volverlo una carga, sino que él pudiese sostenerse. Pues hoy, ante los problemas del empleo, del cambio climático, de las migraciones, de la concentración de la riqueza, de la robotización, bueno, un montón de factores, pues se hace necesario una solución que nivele a toda la población, a los de África, a los de América, a los de Europa, con un mismo rasero. Y eso se llama renta básica universal. Habrá que acabar con los paraísos fiscales para que no escondan la plata los mega ricos. Y habrá que acabar con las exoneraciones y con las exenciones, donde los ricos van donde les digan que no hay que pagar impuestos. Entre más ricos, menos solidarios. Entre más ricos, más buscan atesorar. Es imposible que así podamos vivir todos una vida digna. Pero si esto se pone en tensión, pues las migraciones son una expresión de ese tema, como lo vamos a ver en la próxima sesión. Adivine quiénes están de acuerdo con la renta básica. Aquí una personalidad muy importante. Un ingreso básico, el IBU, o salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. Es justo luchar por una distribución humana de estos recursos. Y es tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con la equidad. No olvidemos que las grandes fortunas de hoy son fruto del trabajo, la investigación científica y la innovación técnica de miles de hombres y mujeres a lo largo de generaciones, que son medidas posibles y marcarían un camino positivo de orientación. Bueno, son medidas posibles. Nos toca empezar a convertirnos en promotores de la equidad, en promotores de acciones que contribuyan al ejercicio de la dignidad de todos los seres humanos. Le estamos haciendo culto a la riqueza. Pues no es per se malo, pero la riqueza hoy busca corromper a los congresos para que les quiten impuestos, como en Colombia, que tienen miles de exoneraciones. Buscan que les creen zonas francas para no pagar impuestos. Buscan que invierten donde no les cobren impuesto predial durante un montón de años. O sea, el capital no está buscando solamente ser eficiente en sus producciones, sino se convirtió en un actor egocéntrico y antisolidario. Buena parte
de la corrupción la ejercen los sectores económicos más poderosos y ponen los estados que tienen como función garantizar los derechos de los ciudadanos al servicio de ellos y de sus intereses. Por consiguiente, nos corresponde trabajar por buscar caminos para la equidad. Así como tenemos que tener una conciencia crítica ambiental, también tenemos que tener un pensamiento crítico frente a la desigualdad y dejar de hacerle culto a unos ricos que no son solidarios. Aunque tengo que decir que esos 10 señores que les mostré hace un rato, todos están de acuerdo con que les cobren impuestos para la renta básica universal. Son otros intereses los que no dejan que eso suceda. Y como dijo el Papa Francisco, es viable, es posible y contribuiría a que el ser humano mejore su salud mental, porque así lo han planteado, pero sobre todo sus capacidades. Hoy estamos desperdiciando de manera grave grandes recursos humanos, grandes talentos, porque están en la pobreza, porque no se pueden desarrollar. Estoy seguro que la humanidad será más dinámica, más creativa, si todos tenemos garantizadas las condiciones de vida dignas. No piensen que los jóvenes no son sabios, también son sabios. Por eso hoy han puesto un alto en la natalidad. Están a la espera a ver si la humanidad, la sociedad, resuelve estos grandes problemas de la desigualdad. Quiero invitarles a ver un video sobre Colombia, hecho en Colombia por los colombianos, sobre este tema. Es un grupo que es un think tank, un centro de pensamiento que agrupa a varios gremios de la producción, a los industriales, a diferentes sectores, y hace una reflexión sobre la desigualdad en Colombia. Mucha atención. Levanten la mano quienes creen que el pobre es pobre porque quiere. Y ahora levanten la mano los que quieren darle una bofetada a los que levantaron la mano. Ya sabemos que el tema es polémico, pero antes de entrar en peleas, miremos las perspectivas y cómo esto nos ayuda a entender la desigualdad del país. Primero imaginemos dos extremos. De un lado, una persona que sin más mérito que haberle tocado los papás que le tocaron, quedó conectado con parques, colegios, universidades, viaja fuera del país y tiene toda una red de tíos, amigos y conocidos dispuestos a abrirle camino laboral y ofrecerle ayuda si llegara a desviarse. Del otro lado tenemos una familia campesina en medio de una montaña que tiene el pueblo más cercano a 3 horas en burro, donde difícilmente hay una escuela y señal de celular. Bajo esas condiciones sería absurdo decirles que no salen de pobres porque no quieren. Sencillamente no tienen alternativas. Así es que la distancia entre el señorito acomodado y la familia desprotegida se mide con mayor precisión en términos de oportunidades, no tanto del mérito individual. O sea, la idea de que el pobre es pobre porque quiere puede ser cierta o falsa dependiendo del caso. Es impreciso afirmarla o negarla sin más, porque necesariamente hay que considerar si tuviste suficientes oportunidades para demostrar tu valor personal. A ver, ¿y por qué es relevante presentar esto? Porque, como hemos mostrado a lo largo de esta serie de videos con Fedesarrollo, Colombia es un país de contrastes brutales. La gente de ingresos altos estudia en promedio 12 años, mientras que los de ingresos bajos solo la mitad del tiempo. En Bogotá se gana casi 3 veces más que en el resto del país, mientras que en el Chocó se gana apenas el 47% del promedio nacional. Una décima parte de los colombianos es dueña de el 60% de la riqueza inmobiliaria y financiera, y en general, según de dónde eres, a qué etnia perteneces o cuál es tu género, las cosas pueden ser más graves, pues las desigualdades se intensifican en términos de educación, conseguir trabajo, ahorrar o lograr protección en la vejez. Para Fedesarrollo esto significa que se crean trampas de pobreza que se heredan y por eso a nuestras familias les toma 11 generaciones salir de pobres, mientras que el promedio de la OCDE es de 4,5 generaciones. Y es que es evidente, sin todas esas cosas que ayudan a que uno se desarrolle física, intelectual y también socialmente, pues queda cuesta arriba salir de la pobreza. En muchas ocasiones no importa qué tanto te esfuerces.
Es como competir por la cima de una montaña contra alguien que fue capacitado, que tiene un mapa con las mejores rutas, botas, cuerdas, arnés y enlatados, mientras que el otro está descalzo y sin equipo. Al talento del ganador obviamente se suma el talento de los que hicieron las cosas que le permitieron ganar, y al perdedor le resta no tener cómo ingresar y beneficiarse de esa red de talentos. Entonces, lo que buscan las propuestas de Fedesarrollo frente a la desigualdad no es que todo el mundo tenga los mismos resultados, sino garantizar que todos lleguemos a la base de la montaña por lo menos con el equipo mínimo para, ahí sí, poder exhibir el talento individual. Y que si por alguna calamidad nos resbalamos, que no nos destortillemos cayendo al vacío. Hay algunas personas que son devotos del mérito, sea porque se esfuerzan por no perder su estatus de cuna o porque lograron superar la pobreza a pulso. Y entre ellos, muchos parecen no estar de acuerdo con que sea el Estado, basado en la imposición tributaria, el que procure un bienestar básico para todos. Y claro, hay debates fuertes y sesudos sobre lo que corresponde o no corresponde dejar en manos del Estado. Sin embargo, las propuestas que hemos presentado son una invitación a un modelo de país que tiene como base la igualdad en el acceso a oportunidades. Es en ese sentido que Fedesarrollo habla de un nuevo contrato social, uno en el que en conjunto decidimos unas obligaciones para el Estado y para los ciudadanos que nos ayuden a desdibujar las injusticias que hemos visto en los videos anteriores. Es que como están las cosas, el riesgo más grande para un colombiano es la familia en la que nace, porque esto determina la calidad y cantidad de su educación, sus posibilidades laborales y en consecuencia una vida desprotegida en la enfermedad y la vejez. Los creyentes del mérito personal señalan casos atípicos, gente que a pesar de las probabilidades rompe el ciclo de pobreza, pero esto no es más que justificarse con la evidencia conveniente sin mirar la imagen completa. Como lo muestran los datos de Fedesarrollo presentados en la web del proyecto, en Colombia es sistemática la falta de oportunidades y justamente por eso muchos que salen de la pobreza lo primero que hacen es ayudar a sus familiares. Un nuevo contrato social basado en la igualdad de oportunidades se trata de construir un país en el que nadie dependa de contar con un familiar brillante o tal vez suertudo. ¿Cómo logramos esto? Por supuesto, no es regalando cosas, es diseñando un Estado sólido que se enfoca en dar esas oportunidades. Fedesarrollo hace énfasis entonces en 5 ejes: la educación, el mercado laboral, los impuestos, la política social y la de protección en la vejez. Claro, todo soportado en estrategias anticorrupción. Brevemente, la idea es que la educación inicial sea universal y de calidad y que evitemos que haya estudiantes que abandonen su proceso de formación, que cuando las personas salgan a trabajar no encuentren trabas creadas por políticas que afectan la generación de empleo. En temas tributarios, se busca una política más justa, que los que más tienen paguen más y que las empresas no tengan exenciones dependiendo del sector en el que operan. La política social debe seleccionar beneficiarios únicamente por el Sisbén y no por estrato. Que dicho sea de paso debe desaparecer, pues muchas familias que no son pobres terminan recibiendo subsidios por el estrato. Y hay que cambiar el sistema de protección en la vejez por un esquema de pilares para que el sistema sea sostenible y no deje a nadie por fuera. Los detalles los encuentran en la web del proyecto. El punto es que este nuevo contrato social es una nueva forma de pensarnos en comunidad. Incluso podría pensarse que cambia la noción de riqueza del país, entendida ya no en términos de sus capacidades económicas, sino en su capacidad de brindar altos niveles de vida a todos sus ciudadanos. Y en un país así, ya podríamos decir sin matices, que es el mérito personal lo que te hace sobresalir o quedarte en la base. Esto es un país con una cancha de juego nivelada para todos. Como pueden ver, los sectores empresariales en Colombia tienen una gran preocupación por el tema de la desigualdad. Y está más o menos claro en el mundo cuál es el camino, pero pues también hay unas brechas y hay unas trampas. Los países pobres están siendo esquilmados por el gota a gota de la banca internacional que les presta recursos y les cobra intereses inmensos. Son impagables. No lo hemos tocado hoy. Quiero que seamos conscientes, muy conscientes, que no se nos olvide de la situación por la que atraviesa Colombia. O sea, este es un tema del que no les gusta hablar a nadie. Es como el sexo, es un tabú. Hablar de la pobreza y hablar de la desigualdad inmediatamente te satanizan,
te dicen que eres, bueno, de todo. No, es una realidad. Vieron a los empresarios. Y quiero que miren un programa que lo hace la Deutsche Welle, los alemanes. ¿Sí? Lo hicieron el año pasado, en Bogotá, sobre la desigualdad. Ahí va. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. El 1% de la población obtiene el 18% de los ingresos del país, mientras que el 50% más pobre se reparte el 7% de los ingresos. La brecha que se ha construido entre ricos y pobres se puede ver en los barrios informales o autoconstruidos. Al Paraíso en Bogotá se llega por aire. Es uno de los barrios de la ciudad donde miles han construido sus hogares juntando unas varas de madera. Ante la falta de oportunidades, cada uno se las rebusca como puede, como hace Taylor. Yo me considero, en este momento, digamos, a mis 24 años, hecho a sí mismo. Sí, en el sentido de que, digamos, todas las cosas, las habilidades, las que yo he aprendido, me ha tocado, digamos, a mí sudar en el sentido, digamos, buscar las herramientas, porque, digamos, desde pequeño a mí no se me enseñó, digamos, que uno puede aspirar a muchas cosas grandes. Lo de autoconstruirse también tiene que ver con la falta de acceso a la educación superior y al trabajo formal. El baile y las redes han abierto algunas puertas para Taylor, y el arte fue la salida para May Rojas y un grupo de grafiteros locales, autores de una galería de murales al aire libre. La palabra autoconstruida la podría yo anclar en una lucha, en una palabra llamada lucha. Lucha constante con el diario vivir, lucha constante con el sistema, lucha constante con querer mejorar cada vez más. Los murales atraen al turismo y dejan nuevos ingresos para el lugar. Sin embargo, los jóvenes del barrio son una de las poblaciones más vulnerables de Bogotá. El barrio El Paraíso es uno de los muchos barrios de Bogotá donde llegaron las víctimas del conflicto armado. Acá las condiciones laborales y educación son escasas, por lo que para sus habitantes es muy difícil superar las condiciones que los llevaron a la pobreza. 39% de los colombianos viven en la pobreza, el 12% en la pobreza extrema. Los expertos consideran que se deben crear condiciones de vida dignas. Pero además de eso, la desigualdad es mal negocio. Con la desigualdad no crecemos, no somos productivos, no aprovechamos todos nuestros talentos. Entonces, incluso que si uno quiere adoptar una posición en términos del bienestar material agregado a la sociedad, sería mayor si lográramos reducir la desigualdad. En Colombia necesitamos menos exenciones y prebendas para unos u otros y más bienes públicos que sean de utilidad para todos. Aunque en los últimos años se ha logrado sacar de la pobreza a 1,6 millones de colombianos, el país ha fallado en la recaudación y repartición de recursos. Oiga, cojamos conciencia, miren que acá lo están haciendo bien, aprendamos que esto nos puede sacar de pronto de la desigualdad en la que estamos y puede hacer que nuestros jóvenes no tengan que estar todo el tiempo, digamos, solo exponiéndose a trabajos de construcción, limpiando, digamos, haciendo aseos ambientales. Con creatividad, los jóvenes artistas buscan la forma de ayudar a vencer la pobreza que se vive en el barrio. No puede vencerla rotundamente, puede ser causante del cambio. El arte puede abrir brecha a que las personas que se interesen por hacer arte puedan salir adelante a tal punto de que de aquí a mañana puedan decir, uy, yo viví en estas condiciones en esta época. Hoy en día, gracias al arte, vivo de esta manera. Los expertos consideran que se debe sacar de la pobreza a al menos 15 millones de colombianos para superar la desigualdad. Bueno, yo dejo acá. No quiero sacar conclusiones. Me gustaría que ustedes, después de analizar las dos caras de la moneda, de mirar qué está pasando en el mundo desde el punto de vista de la riqueza, de la pobreza, de la desigualdad, de la inequidad social y económica, entonces escriban una conclusión. ¿Son optimistas o son pesimistas? Recuerden que no es gratuito,
que en Colombia, de cada 4 personas mayores de 62 años en el caso de los hombres y de 58 en el caso de las mujeres, de cada 4 solamente 1 se pensiona. Eso hace parte de la inequidad, hace parte de la desigualdad. Podríamos como sociedad iniciar ese proceso de la renta básica universal por las personas mayores, porque 3 de cada 4 están desprotegidas de un ingreso regular mensual. Quiero que ustedes me cuenten en la caja de comentarios qué opinan, qué se les ocurre, qué podemos hacer nosotras las personas mayores frente a este otro reto. Ya hablamos del reto climático y ambiental de nuestro planeta. Ahora estamos hablando de los retos que tienen que ver con cómo nuestra sociedad distribuye lo que producimos. Es indiscutible el avance. Tenemos un avance tecnológico increíble, pero no todos tienen acceso a esos avances. La mayoría no tiene internet o no tiene internet de buena calidad. Así todos ya tengamos celular, que tampoco es cierto, pero bueno. Sin estresarnos, sin llamar a la desesperanza, sin llamar al pesimismo, porque estamos en una época de cambios y los cambios se están dando de manera muy acelerada. Entonces, les dejo este otro tema. Ya van 2 temas para que ampliemos nuestro horizonte para transitar el segundo cuarto del siglo XXI. Muchas gracias. Espero que no se angustien, pero que reflexionen, que piensen y que saquen conclusiones, saquen las suyas, las que ustedes consideren. Lo importante es que nos sensibilicemos frente a las realidades que a veces no son tan evidentes o que por algunos intereses no quieren que se muestren. Mil gracias. Hasta la próxima.